Presidenciales en contacto directo. Estos son los dos últimos días de campaña electoral. Hoy concluimos propuestas presidenciales con los candidatos a vicepresidente de la República. De los 8 candidatos, solo 2 por diversos motivos no atendieron nuestra invitación. Jorge Glass de Alianza País y Ángela Mendoza de Ruptura. Son 14 preguntas con 1 minuto para contestar cada una y al final un mensaje de 1 minuto a la ciudadanía. El sonido del reloj indicará 15 segundos antes que está finalizando el tiempo. Hoy nos acompaña Inés Manzano, candidata a vicepresidente de la República por Suma, en binomio con Mauricio Rodas. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comencemos. Hace más de 3 años, en octubre del 2009, el Contralor General del Estado, Carlos Pérez, se refirió al estado de la corrupción en el sector público en los siguientes términos. Veamos. Politi deploró la corrupción que a diario invade las instituciones del Estado. Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicio de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables. Evidenciando frustración, dijo estar dispuesto a renunciar, pues muchas de las investigaciones de la Contraloría están quedando en el olvido. Que si esto sigue así, en las próximas horas presentaré mi renuncia porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Bueno, han pasado 3 años, el Contralor no renunció, se presentó la reelección, lo reeligieron, el fiscal anterior no metió preso a nadie, se fue, eligieron uno nuevo, continúa la impunidad. ¿Cuál es la propuesta de Suma para combatir la corrupción? Bueno, primero hay que aclarar que la corrupción tiene una línea directa con la pobreza y una línea muy directa con el desarrollo. Entonces, si no atacamos la corrupción, nosotros lo que estamos haciendo es dejar de servir, obtener servicios básicos para la gente pobre y poderla sacar pues de esa pobreza. Y adicionalmente, por ejemplo, casos de corrupción pueden también llevar a un atraso en el desarrollo, como puede ser, por ejemplo, la sedimentación del Guayas, que nadie ha dicho nada, pero eso es un claro caso de corrupción que pronto pues se hablará del tema. ¿Y cuál es la propuesta nuestra? No solamente tener gente preparada, que sabe lo que tiene que hacer, proba, honesta, dentro del cargo público, sino que adicionalmente hay que empujar a que no haya más impunidad. Es decir, fiscales, ¿qué están haciendo? Jueces, ¿qué están haciendo? Que no es parte de la función ejecutiva, pero que hay que hacer una colaboración con la función ejecutiva cuando nosotros pues pensamos que esos actos de corrupción pueden ser emanados dentro de la función ejecutiva que ha tenido estas manos largas en los fondos públicos haciendo obras de emergencia. Ya se terminó el tiempo. Como usted bien lo decía, la corrupción mata y así lo dice incluso Transparencia Internacional, porque se le roba a los pobres, a los niños, a los enfermos, a los ancianos. ¿Se puede cuantificar el impacto de la corrupción anualmente en relación con el presupuesto del Estado para saber cuánto es lo que le roban a los pobres? Bueno, lo que se puede hacer, bueno, nadie roba con escritura pública, primera cosa, pero sí se puede ver, hay un indicador, digamos, podemos decirle que hay un indicador, que es el famoso bono de desarrollo humano. Si usted tiene más gente necesitada de un bono, significa que hay mayor pobreza. Y hay una duplicación de ese bono, casi una duplicación, porque de 1 millón ha subido a 1.900.000. Pero el otro indicador es la carencia de ciertos servicios. Por ejemplo, acuérdense que hablábamos que, de acuerdo a la disposición transitoria 10 de la Constitución, había que completar un porcentaje como el 5.3 para educación. Si no se ha completado, significa que esos fondos fueron utilizados para otro lado, que ha sido corrupción. Entonces no se ha priorizado el tema de educación, el tema de salud, que también hay carencias en los centros de atención para ser un poco más preventivo. Entonces creo que esas son las relaciones que uno puede considerar ahí entre corrupción y pobreza. En 363 países, el Ecuador está considerado el sector público entre los 24 más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional, que publica este informe de 1995. ¿Qué ajustes se deben hacer concretamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en el sistema de justicia para que se luche contra la impunidad, si no desaparezca por lo menos para que...
Bueno, acuérdese que el Consejo es el que hace la elección de las personas que están, no solamente en el Consejo Nacional de la Judicatura, sino en otros órganos o instituciones públicas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos. Ese Consejo Nacional, pues lo único que ha hecho es ser una extensión más de la función ejecutiva. Y cuando tú tienes actos de corrupción evidentes, como han salido en este gobierno, y no tienes a quién más que mirarle que al presidente de la República, que ha puesto la mano en todo, entonces lo primero que hay que decir es sincerar y decir, ¿es correcto ese Consejo Nacional? ¿Necesitamos ese Consejo Nacional? ¿Cómo estábamos comparados con otros gobiernos que no existía? Pero ya estando en la Constitución, lo que hay que seguir adelante es pensar que se tienen que nombrar jueces probos, y también creo que la justicia está fallando y la Fiscalía está fallando. El crecimiento del aparato estatal encargado de manejar el modelo económico imperante actualmente con una preeminencia del sector público se financia con la transferencia de recursos del sector privado que el Estado le absorbe por la vía de los impuestos. Y estos impuestos finalmente afectan al consumidor final, no solo a los ricos o grandes empresas. ¿Qué impuestos se deben suprimir? Bueno, los impuestos que estamos hablando nosotros directamente es el impuesto a la tierra, porque es un impuesto, primero que no va a ocasionar un hueco fiscal, porque es el primer año que se lo va a utilizar, y adicionalmente está empobreciendo al ganadero y al agricultor. Antes, por ejemplo, un ganadero en Pedro Calvo pagaba $28, ahora va a tener que pagar 58, y eso para ellos es bastante. Adicionalmente, no está fomentando la producción en este sector agrícola o ganadero. El otro es el impuesto a la salida de capitales. La gente siempre se queja por los repuestos, por las llantas caras. Eso es producto, obviamente, de un impuesto no técnico, sino que un impuesto que lo que quería era nutrir de más fondos para el Estado, pero no precisamente para hacer emprendimiento y desarrollo. Y el otro es el famoso impuesto verde, que desde el principio yo siempre he dicho que no era técnico y que no está bien. El financiamiento de la inversión pública se hace con recursos petroleros y endeudamiento externo, los cuales actualmente están atados por condición que impone nuestro principal prestamista, el Banco de Desarrollo de China. ¿Está usted de acuerdo que como garantía colateral se reserve para PetroChina la casi totalidad de nuestras exportaciones de petróleo? A ver, no estoy de acuerdo, por eso es que nosotros con Mauricio Rodas hemos hablado acerca de la renegociación del contrato con China. Hemos sido los únicos que estamos advirtiendo que ese es un contrato que afecta a los intereses, no solamente por el colateral, sino además porque está a corto plazo. Cuando vemos ejemplos que, por ejemplo, han habido otros préstamos al municipio de Quito, por decir algo, que han sido a 20 años y a un interés de 3%. A nosotros nos prestaron a 5 años y no con un interés de, si no estoy mal, es del 7%. Eso es lo que hay que renegociar, y obviamente el colateral no estamos de acuerdo con dejar y prendar pues nuestros recursos naturales no renovables, sobre todo cuando estamos hablando de que vamos a cambiar hacia una matriz productiva diferente y necesitamos para el inicio ese arranque de esos recursos naturales no renovables. La economía del país se financia con 3 tipos de inversión: la pública, la privada y la inversión extranjera directa. Desde el 2007 hasta el 2011 la inversión privada nacional ha bajado de 6.500 millones de dólares a 5.800 millones, mientras que la pública ha subido de 3.400 millones a 9.800 millones de dólares. ¿Es conveniente para la economía nacional que solamente aumente la inversión pública? A ver, no es conveniente, porque además es no sincerar que esa administración pública está solamente por un momento, y no es sustentable, por un momento activando el motor. Por eso es que pensamos que lo que hay que hacer es dar estas reglas claras, esta seguridad jurídica, para que el emprendimiento sea local, nacional y privado. Adicionalmente a ese dato, es muy interesante también ver el dato del 2011 del déficit de la balanza comercial. ¿No? Tenemos como 8.000 millones en el déficit. Eso lo que significa es que estamos importando, que no estamos produciendo, que no somos competitivos y que por lo tanto no estamos llegando a los mercados que deberíamos de llegar y no tener los ingresos que necesitamos por esas exportaciones no petroleras. De acuerdo al índice de facilidad para hacer negocios que publica actualmente el Banco Mundial, entre 183 países, el Ecuador se ubica en el puesto 164, es decir, que está entre los 19 países del planeta donde es más difícil invertir y crear empleo. ¿Qué propone Suma para hacer del Ecuador un país abierto a la inversión
privada, nacional o extranjera. Bueno, ese índice es interesante porque tiene 10 temas diferentes. Uno de esos es cómo se hacen las empresas o compañías. Entonces nosotros quisiéramos llegar a lo que es Nueva Zelanda, que es un día. Y adicionalmente, por ejemplo, todo lo que son permisos, todo lo que son trámites. Registro sanitario hoy en día se demora 1 año y medio. Buenas prácticas de manufactura, otro año y medio. Licencia ambiental, 1 año y medio mínimo hacia 4 años. Entonces lo que nosotros quisiéramos es reducir todos esos trámites, toda esa burocracia que depende de la función ejecutiva para hacer eficiente y eficaz, obviamente, la administración pública y el emprendimiento, porque lo que nosotros tenemos que tener es esa visión de desarrollo, esa visión de que tenemos que tener unos trámites que favorezcan el emprendimiento nacional y la inversión extranjera. Esta política de fortalecer al sector público económicamente y debilitar o desestimular al sector privado, ¿cree usted que responde a un objetivo político de dominación de la sociedad o no? A ver, creo que más que todo es a una especie de política internacional que tienen con los otros países. Si usted ve un poco con quiénes son nuestros aliados comerciales hoy en día, usted dice, bueno, eso no está representando al Ecuador absolutamente nada, por eso creemos que hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que tener esas relaciones ganar-ganar en los temas comerciales, pero adicionalmente el tema político es interesante y por eso nosotros hablamos de no a la reelección, para que no tengamos esas decisiones políticamente rentables, sino que tengamos decisiones de políticas de desarrollo que lleven hacia acciones responsables, acciones limpias. Las reservas petroleras del ITT son las últimas que le quedan al Ecuador como reservas probadas. ¿Está de acuerdo en que se exploten estas reservas y si está de acuerdo, bajo qué términos? Nosotros siempre hemos dicho que nada de lo que está dentro de áreas protegidas, en este caso dentro del Yasuní, que son 2 de los 3 pozos petroleros, se lo va a tocar. El tercero podría ser que se lo toque porque necesitamos, como yo decía antes, necesitamos ir a ese cambio de matriz productiva y ese cambio de matriz energética. Esas energías que hablamos son las energías limpias, la fotovoltaica, la eólica, las microcentrales hidroeléctricas y sobre todo las biomasas, ¿no? Que hay que aprovechar todo lo que es tamo de arroz, desechos orgánicos. Hoy en día eso representa una oportunidad para hacer electricidad, para hacer energía. Adicionalmente ya tenemos hasta en el sector productivo privado todas esas energías de biomasa que provienen, por ejemplo, del bagazo de la caña de azúcar. Entonces hacia eso queremos hacerlo. Es posible que podríamos utilizar ese pozo que está afuera, pero no tenemos plan B, es simplemente ese plan, y continuar con una propuesta internacional decente de un mercado de carbono. El Ecuador es un país exportador agrícola neto. Estamos entre los principales exportadores mundiales de bananos, cacao, camarones, café, atún y madera de balsa. Pero siempre, no solo actualmente, con un escaso apoyo de todos los gobiernos, frente a países competidores que sí tienen apoyos y subsidios. ¿Qué estímulos considera necesarios para fortalecer al sector productivo agrícola? Bueno, primero llegar a la productividad y ser eficientes con eso, y segundo, después a la competitividad. La productividad es cuando haces inversión, por ejemplo, en tecnología, inversión en semillas nativas. La productividad también se da cuando tú bajas aranceles, por ejemplo, para maquinarias más eficientes o para los insumos los agroquímicos, ¿no? Y adicionalmente creemos que la competitividad es muy importante. Mira, este año usted está nombrando algunos de los sectores de producción. Este año nosotros vamos a dejar de exportar por primera vez alcachofas porque perdimos el mercado ante Perú. Entonces eso significa que estamos simplemente dejando de ser comercialmente rentables frente a otros países, y eso es lo que tenemos que evitar. Precisamente la productividad lleva a producir más y eso hay que venderlo. ¿Cuál es su posición respecto a acuerdos de libre comercio o acuerdos económicos y de inversión con las potencias económicas mundiales como Estados Unidos, la Unión Europea y China? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con acuerdos comerciales, esa es la palabra, que sean bilaterales. En los tratados de libre comercio hablan demasiadas aristas que no está el Ecuador preparado. Sin embargo, acuerdos comerciales directos sí estamos de acuerdo. Con China estamos también de acuerdo, obviamente, sobre todo porque son los mayores demandantes ahorita de productos. Adicionalmente, pues Europa, también Asia-Pacífico es algo que también es muy interesante para nosotros, sobre todo porque ese acuerdo que ellos tienen representa, como
el 52% del PIB internacional y ellos requieren obviamente de productos. Entonces sí creo que es interesante hablar de una manera diáfana de que los acuerdos comerciales que sean ganar-ganar, pues tenemos que salir adelante con ellos. Sin embargo, hay acuerdos que tenemos de hace tiempos que se los mantiene y que no son útiles para el Ecuador. Y por ejemplo, somos productores de maíz y de soya, pero resulta que somos importadores de maíz y de soya para la industria agroalimentaria. ¿Qué sugiere usted para sustituir esas importaciones? A ver, primero, el 2013 vamos a ser el primer año que vamos a ser autosustentables en maíz. ¿Por qué? Porque ha habido una inversión productiva privada, no del Estado. Y eso es interesante, porque una vez que somos autosuficientes, lo que tenemos que ir es hacia, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a tener que exportar. Lo interesante es darle todas estas herramientas al agricultor, al pequeño y al mediano, pero adicionalmente hacerlo con este apoyo estatal, por ejemplo, innovación, como yo decía, semillas, tecnificación, capacitación, legalización de tierras que no existen y también planificación de qué clase de cultivos, porque lo que estamos haciendo ahorita es que tenemos excesos en cultivos en ciertas ramas, pero en otras no, y adicionalmente infraestructura para sacar todo lo que es post cosecha, porque no es que hay las vías necesarias para sacarlo, así como silos, almacenamiento, y esas son las cosas que van a lograr que el Ecuador vaya a hacer una producción agrícola y forestal interesante. Respecto a política internacional, de acuerdo al artículo 423 de la Constitución, la integración con los países de Latinoamérica y del Caribe es un objetivo estratégico del Ecuador. Pero resulta que el Grupo ALBA está apoyando a regímenes políticos que, según las Naciones Unidas, violan sistemáticamente los derechos humanos, como Libia, Siria, Irán. ¿Cree usted que el Ecuador debe continuar en el ALBA? O sea, de hecho, Siria y Libia son observadores dentro del ALBA. Y el ALBA se crea para erradicar la pobreza y obviamente para mayor inclusión social. Y eso es del año 2004. En el 2009, el 24 de junio, el presidente Correa decide pues estar en el ALBA. Lo interesante de esto es que no existen datos comerciales. O sea, estábamos hablando de que íbamos a mejorar la balanza comercial con estos poquitos países que están en el ALBA, pero no tenemos resultados. Adicionalmente, hablan el ALBA, y esto es una desfachatez de nuestro presidente, hablar de que dentro del ALBA vamos a apoyar al agricultor y resulta que este gobierno durante 6 años abandona el agro y parece más enemigo del agricultor, enemigo del agro, y eso se da cuenta que uno tiene que valorar primero para ver si hay una relación ganar-ganar. Entonces, eso es lo primero que habría que hacer en el gobierno. Respecto a derechos humanos, ¿debe el Ecuador continuar dentro del sistema interamericano de derechos humanos o se debe buscar un nuevo sistema dentro de UNASUR y de la comunidad latinoamericana y del Caribe? A ver, yo creo que lo que ha pasado con el sistema interamericano es que es muy largo. No, tenemos dos cosas, ¿no? El primero, que es la comisión donde yo acudo después de que he agotado todas las instancias legales en el Ecuador, lo cual está bien. Y acudo entonces a este sistema interamericano. Y de ahí ellos hacen un informe y si el informe tiene pues unas recomendaciones, el Estado tiene que acogerlas y si no las acoge, llega a la Corte, que esa es la otra instancia del sistema. Pero todo esto puede llevar 10 años, 15 años. Súmele eso lo que nos pasa a nosotros aquí mismo en las Cortes. Entonces, ahí donde estamos hablando de 15 años para que yo pueda hacer valer mis derechos humanos, pues no está bien. Yo creo que hay que agilitarlo y hay que ser muy sincero ante la OEA y decirle, miren, vamos a hacerlo, vamos a apoyarlo, pero tenemos que agilitar los procesos porque Latinoamérica necesita ir hacia esta conversión de derechos humanos y que sea eficiente en su administración, lo mismo que en la Administración de Justicia Nacional. Tiene un minuto para formular un mensaje a la ciudadanía. Bueno, quisiera primero pues dar gracias a todos los ecuatorianos que nos han abierto las puertas durante todo este extenso y agotado recorrido. A ellos nuestro compromiso de que vamos a salir adelante con empleo y más empleo, que es la preocupación de ustedes. Adicionalmente el tema de seguridad para los que están a pie en el bus, para los que están haciendo pues obviamente su carrera universitaria. A todos ellos también garantizarles esa seguridad a través de varios motores que son volver los ojos al agro, la agroindustria y sobre todo el turismo. Yo creo que tenemos la oportunidad de oro este 17 de febrero de apoyar al único binomio que ha estado creciendo sostenidamente y que ya estamos en la segunda vuelta. Nosotros sí podemos ganarle al presidente Correa, por eso queremos que nos apoyen. Todo suma 23. Gracias. Inés Manzano, candidata a vicepresidente de la República por Suma. Gracias por su participación en Contacto Directo.